Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a su programa Hablando Claro. Los dones manifiestos sobre la vida de los cristianos. En este día hablaremos de las palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Así que tome su Biblia, tome lápiz y libreta, porque comenzamos enseguida. En este día queremos comenzar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es increíble la negligencia y la ignorancia que hay en la iglesia acerca de estos dones en estos últimos días. Estos dones son de suma importancia. Son tan importantes que el apóstol Pablo le dedica una gran parte de esta escritura a estos mismos dones. Si usted se busca desde el capítulo 12, el 13 y el 14, son 3 capítulos que están dedicados acerca de los dones manifiestos en la vida de los cristianos, y yo creo que basta ya de que los ignoremos y los estudiemos a fondo. El apóstol Pablo dice: no quiero que lo ignore, es que él entiende que en ellos hay bendición, y es nuestro empeño en este día en el que nosotros podamos estudiarlo, que sean de bendición para usted y de sean bendición para el pueblo. Así que yo le invito a que se suscriba en el canal. Vamos a estudiar todos estos dones. Le invito a que le dé un me gusta, y también le invito a que usted comparta esta palabra con una persona que le pueda ser de provecho. Así que sin más preámbulo, vamos a estudiar la palabra. 1 Corintios capítulo 12 dice de la siguiente manera: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si usted ha estado siguiendo este canal, usted ya sabe cuáles son los dones. Los estuvimos hablando en los capítulos anteriores. Pero si no, aquí abajo usted puede suscribirse y encontrar los demás videos y participar con nosotros y ponerse al día. Mientras tanto, para el tema de hoy quiero que nos enfoquemos en el 1 Corintios capítulo 12 y versículo 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra ahí que se tradujo provecho es la palabra sunfero. Tiene 2 significados que se usan en la Biblia. Uno es un sentido literal y el otro es el sentido figurado. El sentido literal tiene más sentido a lo que está hablando el apóstol Pablo que el sentido figurado. En el sentido literal, la palabra quiere decir juntar. En el sentido literario, o el sentido figurado, debo decir, quiere decir provecho. Pero lo que el apóstol Pablo habla en esta ocasión da más sentido usar el sentido literal. Y si usted conoce las reglas de la hermenéutica, mejor conocido como las reglas de interpretación bíblica, usted sabe que el sentido literal, siempre que haga sentido, es el que se escoge para interpretar la escritura. Así que el apóstol Pablo dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para juntar. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? Para juntar el mundo espiritual con el mundo natural. Por eso es que él le dice a la iglesia: es necesario que ustedes no ignoren esto. Yo procuro, dice, no quisiera que ustedes ignoren esto, porque es cuando se manifiestan los dones del Espíritu Santo en la iglesia que se junta el cielo con la tierra. Todos nosotros en algún momento hemos tenido el anhelo de ver las manifestaciones espirituales de Dios en la tierra. Yo sé que muchos de ustedes, cuando han orado, el hecho de que usted está aquí en este estudio bíblico con nosotros, de que usted está en el YouTube buscando palabra para usted crecer espiritualmente, me dice a mí que usted en su corazón tiene el anhelo de ver crecer o de ver la manifestación del poder de Dios en la tierra. Y si ese es el caso, usted está en el lugar indicado. Porque él le dice: estos dones se le han dado a la iglesia para provecho, pero debió haber sido traducido para que se manifieste, se junte el cielo en la tierra. Cada vez que Dios se manifiesta en la tierra, suceden cosas sobrenaturales. Yo les he dicho que vamos a estudiar aquí todos los dones que Dios nos ha dado. Vamos a estudiar los dones redentivos,
los oficios de la iglesia, que son los dones del Señor Jesucristo para la iglesia. Y también vamos a estudiar estos dones, que son los dones del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios capítulo 12. Y los vamos a estudiar uno por uno. Pero los dones redentivos y los dones, los oficios de la iglesia no son dones sobrenaturales. Los dones redentivos con los cuales usted nació, esas cosas Dios se las dio a usted y usted las opera y no hay necesidad sobrenatural para usted trabajar en ellas. Pero cuando llegan los dones del Espíritu Santo, es una explosión de lo sobrenatural en la tierra. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice, a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu Santo para un sunfero, para una manifestación del cielo en la tierra. Así que si eso es lo que a usted le gustaría que pasara en su vida, prepárese porque es lo que vamos a estudiar aquí. Y cuando continúa el apóstol Pablo hablando de estos dones, dice en el versículo 8 a continuación del 7, dice, pero a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y dice, y al otro palabra de conocimiento. Para nosotros poder entender la esencia de lo que el apóstol Pablo habla, nos tenemos que revertir otra vez a las palabras del original griego. Nosotros sostenemos que la escritura de Dios en sus idiomas originales es incorruptible, no tiene errores, inerrante y también es perfecta. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 8, dice, a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La escritura, la palabra original es la palabra Sofía. Esta es una palabra de sabiduría. La Sofía es la que se conoce como la inteligencia. Sofía era el anhelo del rey Salomón. Sofía estaba con el rey Salomón. El rey Salomón dice, Sofía es más valiosa que el oro y que la plata. El que tiene sabiduría tiene un conocimiento, pero no solamente tiene este conocimiento, sino que tiene la sabiduría para aplicar ese conocimiento con cordura, para traer bendición a su vida. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo que cuando llega la manifestación del Espíritu Santo, usted puede tener no solamente palabra de conocimiento, sino también palabra de sabiduría. Cuando hablamos de palabra de conocimiento, que en la traducción de Reina Valera y Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, él lo define como palabra de ciencia. Yo lo quiero definir hoy como palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque esta palabra es la palabra en griego noxis. Y la palabra en el griego gnosis quiere hablar de conocimiento, de tener conocimiento de algunos datos, de algunas cosas que son incambiables, son inerrantes, son inconmovibles. Por ejemplo, hay un conocimiento que tiene la ciencia, que es la ley de la gravedad. Cuando se habla de la ley de gravedad, independientemente de que usted esté consciente o no del concepto, usted no se puede librar de esto. Isaac Newton, como nos enseñaron en la escuela, no sé si es cierto que fue una manzana lo que él usó, pero dicen que él usó algunos objetos y se daba cuenta que eran atraídos al suelo y que todo lo que sube baja, lo decimos nosotros hasta en el conocimiento popular. Y esto se debe a la ley de la gravedad. Esto es un dato. Es un conocimiento. ¿Qué hacer con este conocimiento? Requiere la sabiduría. Así que simplemente el hecho de tener el noxis, el conocimiento, no nos sirve de bendición hasta que Dios no nos dé sabiduría para nosotros aplicar estos conocimientos para bendición. Por eso es que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Quiere decir que hay gente que puede conocer la Biblia, hay gente que puede leer la Biblia, hay gente que aún inclusive puede tener un doctorado en Biblia, pero no tener la sabiduría que nos la da el Espíritu Santo para poder usar ese conocimiento de bendición. Así que nosotros, para efectos de este estudio bíblico, vamos a definir la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento como una impartición sobrenatural de información, la cual no hay una manera natural de conocer. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de una palabra de conocimiento, es algo que Dios, Jehová, en su infinita misericordia, te lo da a conocer de manera sobrenatural y que no hay una manera
natural para la persona haber tenido esta información. Voy a buscar un ejemplo bíblico y me explico. En el capítulo 4 del Evangelio según Juan, en el versículo 16 en adelante, vemos lo que se conoce como una narración de la mujer del pozo. Quiere decir que Jesucristo llega a uno de los pozos que había cavado Jacob, y cuando llega ahí se encuentra una mujer y él le dice a esta mujer: dame de beber. Y ella le dice: detente un momento, tú eres judío, yo soy samaritana y tú me dices a mí: dame de beber. Yo espero que usted conozca esta narración, si no, búsquela, Juan capítulo 4 versículo 16 en adelante. El Señor Jesucristo le dice: si tú supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías de beber a él y él te daría agua y no tendrías sed jamás. Ella le dice: ya se me volvió loco este muchacho, tú no tienes ni con qué sacar agua del pozo. Ella no estaba entendiendo lo que él le decía. Así que el Señor Jesucristo le dice: ve y llama a tu marido. Ella le dice: no tengo marido. El Señor Jesucristo recibe una palabra de conocimiento de manera sobrenatural y le dice a ella: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene ni siquiera tu marido es. Ella queda asombrada porque ella entiende que no hay ninguna manera natural en la cual esta información pudo haber llegado a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu Santo le transmite al Señor Jesucristo de manera sobrenatural un conocimiento, pero también le da la sabiduría para que este conocimiento se torne en bendición. Esto mismo sucede con el profeta Ananías en el capítulo 5, versículo 3 en adelante, en el libro de Hechos, donde Ananías está orando, está en el Espíritu, y de manera sobrenatural le llega una información y le dice el Espíritu Santo, o le dice Dios a Ananías a través de un zunfero, a través de una manifestación sobrenatural en la tierra. Le dice: levántate, ve a la calle que se llama derecha, porque aquí hay una persona que se llama Saulo que está orando. Y él ha visto en una visión que tú oras por él para que él recobre la vista. Si se fija, aquí hay un ejemplo de una palabra de conocimiento. Le dice el Espíritu Santo al profeta Ananías no solamente el nombre de la calle, no solamente el nombre de la persona, ni también le revela que el que está ahí está orando, está pidiendo ayuda. Dios trae estas manifestaciones para bendición a la tierra. Y yo quisiera que usted entendiera que el Espíritu Santo sigue vivo, el Espíritu Santo sigue activo, el brazo de Jehová no se ha cortado para visitar la tierra y que Él sigue manifestando el cielo a la tierra. Cuando estas cosas no suceden en la vida de un creyente, es por lo que el apóstol Pablo habla al principio del capítulo 12, dice: es porque lo estamos ignorando. Pero Jehová ha traído gente a la tierra para trabajar en contra de estas obras del enemigo que nos llevan a ignorar. Por eso es que el Señor Jesucristo da los oficios, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, para erradicar esta ignorancia, para que usted se meta en la Escritura y usted entienda que Dios sigue trayendo palabras de conocimiento al pueblo. Y estos son ejemplos clásicos de palabras de conocimiento. La palabra de sabiduría la podemos definir como una palabra de ciencia, de sabiduría que Dios le da a una persona de manera sobrenatural, con instrucciones específicas de qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, para que resulte en bendición. Así que Dios te da una palabra de conocimiento donde Él te revela datos, cosas reales que son importantes, y luego te da una palabra de sabiduría para tú saber aplicar esta sabiduría. Otro ejemplo que podemos traer de este es el mismo ejemplo de Ananías, donde Jehová continúa hablando con él y le dice: vas a ir donde él, le vas a imponer las manos, vas a orar, porque yo he escogido a esta persona para que me sea instrumento. En otras palabras, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le ha dado a él un oficio. Estos son los oficios que están en la Escritura, ya lo hemos discutido, que Dios lo dio para perfeccionar a los santos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros en ignorancia
estamos rechazando estas cosas que Dios nos ha dado. La palabra de conocimiento se manifiesta y la palabra de sabiduría son instrucciones específicas de qué hacer con estas palabras. Es donde se junta el gnosis con Sofía y esto resulta en bendición. Estas cosas son manifestaciones sobrenaturales. Hay una persona a la cual ha sido de bendición para mi vida, es un judío mesiánico y él dice que él vive de manera natural en lo sobrenatural. Llega un momento que usted tiene que tener una relación estrecha, íntima con el Espíritu Santo, de manera que las cosas naturales sean naturales para usted. Aunque y a pesar de que cada vez que Dios muestra lo sobrenatural, yo me sorprendo por la cantidad de años que llevo sirviéndole a Dios, que ya pasan los 20 para la gloria y la honra de Dios, sigo sorprendiéndome cada vez que Dios lo hace, a través de que lo he visto en muchas ocasiones manifestarse en nuestras vidas. Y yo quisiera que usted entendiera que aún personas que ministran, que sirven a Dios en iglesias que son cesacionistas, o sea, que entienden que estas cosas han cesado y que ya no se manifiestan, inevitablemente cuando usted los analiza y los observa, usted se da cuenta que el Espíritu Santo no se cohíbe para actuar en lugares donde no lo perciben, porque siempre en todo lugar, en cualquier lugar que usted vaya, llámese denominación, llámese iglesia, llámese congregación local, en todos esos lugares siempre van a haber personas que van a buscar a Dios con sinceridad, y donde busquen a Dios con sinceridad, estos dones se van a manifestar. Yo, gracias a Dios, cuando me convertí al evangelio, lo primero que sucedió fue que lo hice en mi casa. Así que yo estaba en el trabajo y dos personas me dijeron, uno de mis primeros líderes espirituales, el que considero el padre espiritual, Saúl Vázquez, y otro hermano que se llamaba Rafael, me dijo: varón, ya tú lo único que necesitas es hacer profesión de fe. Y yo le digo: ¿qué cosa es esta y con qué se come? Y me dijo: eso es que tú haces una oración invitando a Cristo a tu vida, pides perdón por tus pecados y le dices que escriba tu nombre en el libro de la vida y le entregas tu vida a Cristo. Y yo me quedé pensando en el momento, me fui a mi casa esa noche, comencé a leer la escritura, me puse a orar como tenía de costumbre desde que Rafael, de las personas que estaba ahí conmigo en esa reunión, me regaló una Biblia, y esa noche le entregué mi vida a Cristo, así que yo me convertí en mi casa. Y yo empecé a buscar una búsqueda de Dios profunda, y empecé a buscar a Dios donde lo podía encontrar. Saúl Vázquez, que me recibió como un hijo, al cual le agradezco y le pido a Dios que lo bendiga 7 veces más de lo que él bendijo mi vida. Él me acogió como un padre, y su esposa Violeta también me acogió como si yo fuera su hijo. Y ellos se congregaban en una iglesia metodista, así que yo empecé a congregarme con ellos ahí. Pero los martes yo iba a una iglesia bautista, y de ahí iba los jueves a una iglesia pentecostal. Así que yo sé lo que se mueve en una iglesia bautista, en una iglesia metodista, en la pentecostal. Fui al seminario teológico bíblico en St. Joseph, allí cursé varios cursos hasta que me mudé para acá, para Estados Unidos. Ahí estuve estudiando y hice algunos cursos, así que yo conozco. Y en la iglesia bautista, aunque ellos no creen en las palabras de conocimiento y en las palabras de sabiduría, no faltaba que una persona se acercara, usualmente un anciano, una señora mayor, y me dice: Dios me movió a orar por ti. O te dicen: siento decirte esto, y aunque no quisiera decir que Dios me lo dijo, pero te sueltan una palabra y tú entiendes que estas cosas ellos las conocieron porque Dios se las tuvo que haber revelado de manera sobrenatural. Había veces que mi padre espiritual me hablaba de cosas o me daba respuestas a preguntas que yo ni siquiera se las había hecho, que yo las había orado. Y así me di cuenta de que Dios revelaba cosas de manera sobrenatural. Y viene una persona en la iglesia pentecostal, te da una palabra de conocimiento y te da una palabra profética, y tú dices: ¿cómo estas personas lo entienden? Y cómo lo saben, es porque Dios se lo revela de manera sobrenatural.
Y a la manera en que yo fui intimando con Dios y fui aumentando mi relación con Dios, Dios tenía este tipo de delicadezas conmigo, este tipo de bendiciones, este tipo de dones y de regalos se manifestaban en mi vida de manera sobrenatural. Y yo en mi humildad entiendo que no había otra manera de yo conocer o de yo haber hecho lo que hice si no era porque Dios me lo había revelado, porque yo entiendo que no fue mi habilidad, no fue mi sabiduría, no es que yo tenga un sentido extraordinario que no tenga otra persona, es simplemente que Dios en su infinita misericordia tuvo misericordia de mí y me reveló estas cosas para bendición de mi vida. Por mucho tiempo uno quiere ser humilde y uno no quiere aceptar que es Dios que se lo revela. Pero mientras más intimé con Dios, más me di cuenta de que es más peligroso yo tratar de decir que estas cosas las sé por mi sabiduría o por mis propios méritos, y que es más humilde entender que Dios en su infinita misericordia me lo reveló. Muchas ocasiones, muchas personas han venido y han dado palabras que yo entiendo que solamente Dios lo ha revelado. Algunos han dicho, Dios me lo reveló. Otros han dicho, lo sentí en mi corazón. Pero de una manera u otra, Dios lo va a hacer contigo. Así que yo te invito que cuando tú estés en una situación, o tú estés a punto de tomar una decisión, o tú estés a punto de trabajar algo en el ministerio y no entiendes cómo, yo te invito a que tú tengas intimidad con Dios. Y hemos dicho en otras ocasiones que leer la Escritura, el orar y el buscar con todo tu corazón de que Jehová hable a tu corazón, va a cambiar tu vida. Y el cielo se va a abrir y Dios va a manifestar en ti palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, porque estas cosas Dios nos las da por gracia. No nos las merecemos, no nos las podemos ganar, es por su gracia. Así que te invito, suscríbete, dale like y continúa con estos estudios con nosotros, porque vas a crecer en la palabra, porque no quiero, dijo el apóstol Pablo, que ignore acerca de estos dones. Así que la palabra es el antídoto para la ignorancia. Dios te bendiga y hasta la próxima entrega de este su programa, Hablando Claro.